Imaginen un mundo sin defensa. Un mundo donde un simple rasguño de un rosal podía llevar a una amputación, donde una neumonía era una sentencia de muerte casi segura, y donde los cirujanos, por más hábiles que fueran, temían más a la infección postoperatoria que a la propia operación. Ese mundo no es una fantasía distópica, era la realidad de toda la humanidad hasta hace menos de un siglo. Las bacterias eran un enemigo invisible y letal, y la medicina no tenía un arma para combatirlas. Pero todo estaba a punto de cambiar, no en un laboratorio reluciente con un plan maestro, sino por un descuido, un hongo y la mente curiosa de un científico escocés. El mundo antes de los antibióticos. A principios del siglo XX, la humanidad vivía a merced de las bacterias. Las salas de maternidad eran lugares peligrosos, donde la fiebre de parto se llevaba a miles de madres. Las epidemias de difteria, escarlatina o meningitis arrasaban comunidades enteras. La cirugía era una apuesta de alto riesgo. Los médicos podían extirpar un apéndice, pero no podían detener la infección que a menudo venía después. La Primera Guerra Mundial expuso esta terrible vulnerabilidad. Millones de soldados no murieron por las balas o los explosivos, sino por la infección de sus heridas. Gangrena, sepsis, tétanos eran palabras que infundían terror. Los doctores solo podían limpiar las heridas y esperar, impotentes, mientras las bacterias devoraban a sus pacientes. Se buscaba desesperadamente una bala mágica, una sustancia que pudiera matar a los microbios invasores sin dañar el cuerpo humano. Nadie sabía que la respuesta estaba literalmente en el aire. El científico desordenado. Nuestra historia nos lleva a Londres, al laboratorio del Dr. Alexander Fleming. Fleming era un bacteriólogo brillante, pero legendariamente desordenado. Su mesa de trabajo era un caos de placas de Petri, matraces y tubos de ensayo. Estaba investigando el Staphylococcus aureus, una bacteria responsable de todo tipo de dolencias, desde furúnculos hasta infecciones mortales. En el verano de 1928, Fleming se tomó unas vacaciones. Como era su costumbre, dejó una pila de placas de cultivo de estafilococos en un rincón de su laboratorio. No las limpió, no las guardó adecuadamente. Simplemente las dejó ahí. Un descuido que, sin que él lo supiera, prepararía el escenario para una de las revoluciones científicas más grandes de la historia. Septiembre de 1928. El momento que cambió la historia. Al regresar a su laboratorio el 3 de septiembre de 1928, Fleming comenzó a ordenar el desastre que había dejado. Mientras revisaba las viejas placas de cultivo antes de desecharlas, una de ellas llamó su atención. Estaba contaminada. Una mancha de moho azul verdoso, similar al que crece en el pan viejo, había crecido en la placa. Cualquier otro científico la habría tirado. Pero Fleming notó algo extraño, algo que solo una mente preparada podría apreciar. El momento que cambió la historia. En la zona inmediata que rodeaba el moho, las colonias de la letal bacteria estafilococo habían desaparecido. Habían sido destruidas, disueltas. Era como si el moho hubiera creado una barrera invisible, una zona de muerte para las bacterias. En lugar de ver una contaminación, Fleming vio una guerra microscópica y el moho estaba ganando. Se dio cuenta de que ese hongo, que más tarde se identificaría como Penicillium notatum, estaba produciendo una sustancia que era un potente asesino de bacterias. No lo sabía en ese instante, pero acababa de descubrir la penicilina. Fleming pronunció una frase que se haría famosa. Cuando desperté justo después del amanecer del 28 de septiembre de 1928, ciertamente no planeaba revolucionar toda la medicina, pero supongo que eso fue exactamente lo que hice. La década de la dificultad. Pero el descubrimiento no fue el final de la historia, sino el principio de un largo y frustrante camino. Fleming publicó sus hallazgos en 1929, pero la comunidad científica apenas le prestó atención. El problema era que Fleming no era químico. Logró extraer el jugo de moho, pero no pudo purificar ni estabilizar la sustancia activa. La penicilina era inestable y difícil de producir en grandes cantidades. Durante más de una década,
El mayor descubrimiento médico del siglo XX permaneció como una simple curiosidad de laboratorio. La historia podría haber terminado ahí, pero al otro lado del país, en la Universidad de Oxford, dos científicos, Howard Florey y Ernst Boris Chain, descubrieron el trabajo de Fleming. Con el telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial, buscaron sistemáticamente sustancias antibacterianas. A diferencia de Fleming, ellos sí eran bioquímicos. El triunfo y la revolución. El equipo de Oxford logró lo que Fleming no pudo. Purificaron la penicilina y demostraron su increíble poder. En 1941, trataron a su primer paciente humano, un policía llamado Albert Alexander, que se estaba muriendo de una infección generalizada tras un rasguño. La penicilina obró un milagro. Su recuperación fue espectacular, hasta que el escaso suministro se agotó y murió. Pero la prueba fue un éxito. Con la guerra en su apogeo, Florey viajó a Estados Unidos y convenció al gobierno para iniciar una producción masiva. La penicilina se convirtió en el arma secreta de los aliados. Para el día D, en 1944, había suficiente penicilina para tratar a todos los heridos. La tasa de mortalidad por neumonía bacteriana cayó de un 18% a menos del 1%. Ese hongo, nacido de un descuido, no solo salvó millones de vidas en el campo de batalla, sino que inauguró la era de los antibióticos. Cirugías complejas, trasplantes de órganos, tratamientos contra el cáncer, nada de esto sería posible sin el control de las infecciones. El descubrimiento casual de Alexander Fleming en esa mañana de septiembre no solo cambió la medicina, cambió el curso de la vida humana. El legado, el premio y la nueva guerra. El triunfo de la penicilina fue total. El mundo había encontrado su bala mágica. Pero la historia no termina con la victoria. Para comprender el verdadero legado de ese hongo accidental, debemos ver tres aspectos más: el reconocimiento, la transformación y una nueva amenaza que el propio Fleming predijo. Primero, el reconocimiento. En 1945, con el mundo aún recuperándose de la guerra, el Premio Nobel de Medicina fue otorgado conjuntamente a Alexander Fleming, Howard Florey y Ernst Boris Chain. Se reconoció así que el descubrimiento casual de Fleming solo pudo cambiar al mundo gracias al trabajo riguroso y la tenacidad del equipo de Oxford, que lo convirtió en un medicamento viable. El propio Fleming, siempre humilde, resumió su papel con una frase inmortal: "No fui yo quien inventó la penicilina. La naturaleza lo hizo. Yo solo la descubrí por accidente". Segundo, la transformación. Es casi imposible exagerar cómo cambió nuestro mundo. Se estima que la penicilina y los antibióticos que le siguieron han salvado, conservadoramente, más de 200 millones de vidas. La esperanza de vida promedio en el mundo se disparó, pero su impacto fue más allá. La penicilina no solo cura infecciones, es el pilar silencioso sobre el que se construyó toda la medicina moderna. Sin antibióticos para prevenir y tratar infecciones, procedimientos hoy rutinarios como las cesáreas, los trasplantes de órganos, la quimioterapia contra el cáncer o incluso una simple cirugía dental serían impensablemente peligrosos. Y finalmente, la nueva amenaza. En su discurso de aceptación del Nobel, Fleming lanzó una advertencia profética. Advirtió sobre un futuro en el que el uso excesivo e incorrecto de la penicilina podría hacer que las bacterias aprendieran a defenderse, volviéndose resistentes a nuestro medicamento milagroso. Hoy vivimos en la era que él predijo, la era de la resistencia a los antibióticos. Las bacterias están evolucionando, y algunas de nuestras balas mágicas están perdiendo su poder. La guerra que creíamos ganada en 1945 es una batalla que seguimos librando cada día en hospitales de todo el mundo. Así, la historia de la penicilina es un círculo completo. Nació de un mundo indefenso ante las bacterias. Nos dio un poder casi divino sobre ellas. Y ahora nos recuerda que la naturaleza siempre contraataca. La placa de Petri olvidada en un laboratorio de Londres no solo nos dio un milagro, también nos dejó una responsabilidad eterna. Un momento que no solo cambió la historia, sino que sigue definiendo el futuro de nuestra supervivencia.
La historia está llena de momentos que definieron nuestro presente. Si te apasiona descubrirlos tanto como a mí, te invito a que dejes un me gusta y te suscribas al canal. No olvides activar la campana para que sepas cuándo emprendemos nuestro próximo viaje al pasado. Gracias por ver.